Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas que venimos desarrollando de forma conjunta con quienes integramos la Cátedra de Redacción Periodística 2 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de General Roca. Esta rueda de entrevistas comenzó la semana pasada, más precisamente el miércoles, cuando se comenzó a profundizar sobre el elemento tierra, junto con Fernando Cabrera, y una entrevista que se centró más que nada en el tema fracking. Como les decíamos, este trabajo forma parte de un proyecto aún mayor que denominamos el quinto elemento, cuyo objetivo es dar a conocer la problemática ambiental en la región del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén. La idea del quinto elemento es poder concluir en cuál es la responsabilidad humana y qué puede hacer esta para mitigar o modificar los efectos del cambio climático. Esta vez vamos a centrarnos en el elemento agua, en el recurso hídrico, y para eso tenemos la presencia del ingeniero Elías Zapaz, representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, la AIC. Te damos la bienvenida, Elías. Muchas gracias por estos minutitos de tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y considerar un elemento vital para toda la humanidad. Buenísimo. Eh, Más que nada para comentarle a la gente, la AIC es un organismo que tiene por objeto entender en todo lo relativo a la administración, el uso, el control y la preservación de las cuencas del río Limay, Neuquén y Río Negro. Y para comenzar, te queríamos hacer una pregunta que, bueno, que es de lo que se está hablando últimamente, sobre la crisis hídrica, la emergencia hídrica, cómo se determina la crisis hídrica y cuáles son las causas. La autoridad de Cuenca determina hace más o menos 2 meses la emergencia hídrica, tomando en cuenta fundamentalmente los últimos 13 años de sequía que nosotros venimos teniendo. Nosotros determinamos la sequía en función, digamos, de los escurrimientos que tienen nuestros ríos, Limay, Neuquén y Coyuncura. Obviamente estos conforman el Negro, y fundamentalmente la acumulación de agua en nuestras presas, son 6, 5 sobre el Limay y una sobre el Neuquén, que es lo que nos permite a nosotros proveer de agua a las ciudades, al riego y a las industrias. Aparte de la generación de energía eléctrica. Es decir, tenemos los usuarios que consumen el agua y usuarios que usan el agua pero que no la consumen, como la energía eléctrica. También tenemos que tener en cuenta en esto a la recreación. Habida cuenta los últimos 13 años y habida cuenta que también estos embalses se encuentran muy por debajo de sus niveles normales. Estamos hablando que de su nivel máximo, Piedra del Águila está 10 metros abajo y el Chocón también está 10 metros abajo. Prácticamente el Chocón está casi y Piedra del Águila está a un par de metros del mínimo. El que más nos preocupaba era el río Neuquén. El río Neuquén es un río nibio pluvial, es decir, depende más de la lluvia, de la nieve que de la lluvia. Y hasta agosto nosotros no habíamos tenido ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio nieve. Recién se recompuso un poco en agosto y septiembre. Lo que nos permite a nosotros garantizar el agua al canal principal de riego de la provincia de Río Negro y al canal de Vista Alegre Centenario, que son los que consumen el 70% del agua. El 20% lo consume la industria y el 10% lo consumen las ciudades. Además, hay que dejar escurrir un caudal mínimo, que es el caudal ecológico que nosotros llamamos, para otros menesteres, digamos, de bombeo de agua, etcétera, que deben de correr en el río, y sobre todo para la biótica y para la fauna hídrica. Mucha diferencia con la nieve del año Micaela, pasado si vos querés que a yo esta. siga explicando, estos son los datos precisos. Bueno, se está cortando mucho, no sé si me escuchas. Sí, sin lugar a duda, a nosotros en el río Neuquén nos está faltando cerca del 40%. Yo le escucho perfecto, Micaela.
Yo estoy diciéndole que nos está faltando el 40% de la nieve en el río Neuquén en comparación con un nivel medio. En el río Limay, evidentemente, es pluvio-nival, por lo tanto depende más de la lluvia y estamos esperando en la primavera y que tengamos la lluvia necesaria para poder acumular agua. Pero por lo que nosotros estamos viendo en la meteorología a largo plazo, es que tenemos un proceso de niña. Este proceso de niña está instalado en el Ecuador, lo que provoca en nosotros un anticiclón que saca la humedad del Pacífico y la introduce en el continente, justamente en Ecuador, en Colombia. Colombia tiene una reserva hoy en sus embalses de cerca del 86%. Mientras Brasil apenas el 30% y nosotros estamos cerca del 32-35%. Es evidente que si esta niña no se desplaza y deja que la humedad del Pacífico entre a nuestra cuenca, nosotros vamos a tener un año muy complicado porque aparte de tener los embalses bajos, vamos a tener poca lluvia y poca nieve. ¿Y cuáles son las causas, además de la sequía? ¿Puede que sea el factor humano también? Bueno, nosotros creemos que el cambio de clima está instalado. 13 años de una sequía es el registro más prolongado de sequía que tenemos en el registro histórico de los ríos nuestros. La sequía más grande en el Neuquén ocurrió a principios del siglo XIX, entre los años 1907 y 1913. En este ya ha excedido por demás ese periodo. Evidentemente el factor humano y la necesidad de dejar de emitir dióxido de carbono hace que nosotros tengamos que tomar en cuenta esta decisión. La cuenca de nuestros ríos, evidentemente nuestra energía es una energía limpia. La hidroeléctrica es una energía agua que pasa por una turbina y genera energía, no transforma para nada química el agua ni físicamente. Simplemente mueve una paleta de una turbina y eso nos da la posibilidad de tener esta energía limpia. Nosotros estamos proponiendo a tener más hidroeléctricas porque en el río Neuquén tenemos una sola y nosotros en el año 2006 tuvimos una crecida de caudal instantáneo de 10.300 metros cúbicos cuando el río Neuquén no tiene más de 330 metros cúbicos por segundo de promedio mensual. Entonces, evidentemente la única presa que está calculada para 11.500 metros cúbicos para su rotura, estuvimos muy cerca. Esto hubiera causado una catástrofe en nuestra cuenca, no solo en la vida y en los bienes de Río Negro y de Neuquén, sino también a la República porque se hubiera inundado Loma de la Lata y no hubiéramos podido enviar gas, los 80 millones de metros cúbicos de gas que envía la provincia de Neuquén a la República, o el petróleo que se envía hacia justamente las plantas de fraccionado. Es decir, nosotros entendemos que tenemos que seguir profundizando las energías renovables, como es la eólica, como es la solar, pero tiene que estar combinada con la eléctrica. Nosotros necesitamos energía firme. La única que tiene energía firme es nuestra cuenca porque son represas de altura y podemos ahorrar agua. De hecho, eso es lo que posibilita que la nación tenga esa disponibilidad. ¿Qué significa energía firme? Que cuando uno le exigen la demanda, se abren rápidamente turbinas de cualquiera de nuestras represas, fundamentalmente de Piedra del Águila, y en 3 minutos esa demanda se le da la respuesta. En cambio, una térmica tarda entre 30 minutos y 45 minutos para dar una respuesta. Pero además, la transición que se pretende es con el gas, que es la menos contaminante de todos los hidrocarburos. Por eso digo, la eólica y la solar, cuando hay sol y cuando hay viento no hay ningún tipo de problema, pero cuando no hay que usar otra energía. Y nosotros pretendemos que sea la hidráulica. Es decir, cuando hay viento y sol, ahorramos el agua, la acumulamos y esperamos a que el día que no haya sol o que no haya viento, bueno, usamos la hídrica. Y de esa manera poder mejorar nuestra emisión de dióxido de carbono,
que es bastante complicado y estamos viendo que en el mundo se están provocando situaciones muy puntuales y extremas, como incendios en Canadá, el oeste de Estados Unidos, California, inundaciones en Alemania, Holanda o Bélgica, incendios en Grecia o incendios acá en Córdoba. Entonces no estamos exentos, y la sequía del cono sur, Brasil, el río Paraná, ustedes fíjense qué drama que tenemos, y también nos afecta a nosotros. Y hay que tomar medidas con anticipación. Nuestros problemas se van a provocar en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, cuando ya sepamos qué disponibilidad tenemos en nuestros embalses para poderle responder a nuestra ciudadanía, ¿no? Claro, y Elías, ¿la región está preparada para poder abastecer a la población en cuanto a la escasez, ¿no? ¿Está preparada para este verano, por ejemplo? Sí, sí, sin lugar a duda. Nosotros con la emergencia hídrica lo que hemos tomado es posesión de lo que vos dijiste, de lo que es la autoridad de cuencas. Tienen la autorización de los dueños del agua, que son las provincias, de la administración, control y uso del agua. Entonces nosotros hemos ordenado a Camesa y a la Secretaría de Energía diciéndole que no pueden sacar más de 300 metros cúbicos aguas abajo de Arroyito y no más de 100, 120 aguas abajo del Chañar. Porque fundamentalmente estos 100, 120 es porque 75 a 90 metros cúbicos por segundo se lleva el canal principal. En cambio, el de Arroyito, porque el pelo de agua, el valle medio para los bombeos de agua, para el riego, necesita de este caudal. Así que esa es la energía que él puede generar. Agua abajo del Chocón no puede generar más de 300 y agua abajo del Chañar por el Neuquén no puede generar más de 100, 120. Y de esta manera nosotros garantizamos. Obviamente el agua para las ciudades que está garantizada, pero fundamentalmente el riego. No nos olvidemos que la economía del Alto Valle, Río Negro, Neuquén, es la fruta y horticultura y ocupa en el orden de 80.000 puestos de trabajo y 60.000 hectáreas. Esto es una economía para nosotros social, más allá de que el chacarero pueda tener un beneficio o tener una ganancia a pesar de las crisis recurrentes de la República, pero para nosotros es fundamental darles el agua durante todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, y parte de abril si así lo necesitara. Así que está garantizada el agua para toda nuestra cuenca. Esa es nuestra función. Claro, estas serían las propuestas y las medidas que van tomando. Así es. Nosotros, obviamente, en la autoridad de Cuenca también está incluida Nación, pero nosotros tenemos que contemplar que aguas arriba de las represas la crisis se va a dar. Es decir, en lo que es nuestra estepa, en lo que son nuestros crianceros de animales pequeños, como son los chivos, o nuestra transhumancia, evidentemente que ahora han empezado las pariciones. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener agua para ellos, allá sea en transporte de camiones. He visto que han puesto pelopinchos, o sea, han puesto piletas de plástico para poderle abastecer, y también se les está proveyendo de pasto y también transporte para cuando tengan que ir a las verduras. Habida cuenta que esos animales no van a tener la fortaleza necesaria para hacerlo caminando, ¿no? Sí, recién mencionabas que hace más de 13 años que se viene detectando la provincia en su emergencia hídrica es trabajar. Perdón. No, seguí. Disculpa que no se escuchaba bien. Sí. No, decía que aguas arriba, evidentemente, de la provincia de Neuquén, el EPA, Recursos Hídricos y Producción, han recorrido con los intendentes todas las tomas de agua y las posibilidades de los conflictos que se pueden dar por esta sequía. Ya han empezado a trabajar en azudes, con horas máquinas, canalizaciones del río, perforaciones y transporte de agua, obviamente. Claro. No, hace ratito te decía que vos mencionabas que hace más de 13 años que se viene detectando una escasez de agua. ¿Cuál fue el motivo que cambió para considerar la situación como emergencia hídrica?
La que ya te dije, fundamentalmente que venía un año seco y nuestros embalses estaban muy bajos. Y un invierno de 2021 que no nos había aportado la suficiente humedad, ya sea en lluvia o en nieve, para poder darle abastecimiento libre a la energía eléctrica. Así que ese era el problema nuestro. Nosotros, sabiendo de las prioridades que por ley, constitución y por autoridad de Cuenca tenemos, nosotros priorizamos ciudades, riego e industria de nuestro. Inclusive, obviamente, la de Vaca Muerta, que es la que utiliza la fracturación en la extracción de petróleo y gas. Claro. Entendiendo que esta cuenca es una de las más importantes, ¿no? Como mencionabas, de la parte norte de la región patagónica y también que tiene un gran sistema hidrográfico, ¿cuáles son los índices de la calidad del agua? Nosotros, primero que es la cuenca más grande del país que nace y muere en su territorio. Las demás cuencas, la del Paraná, Uruguay, la compartimos con los países de Brasil, Paraguay y Uruguay. Nosotros controlamos, tenemos 103 puntos de muestreo del agua, aparte de los lagos naturales, fundamentalmente del Nahuel Huapi y de la Luminé. Nosotros evaluamos 4 índices en esta calidad de agua. El oxígeno, obviamente, los sólidos disueltos, la Escherichia coli, y además se miden las cianofitas o algas. Nosotros, eso se compone en unas curvas porque es una norma internacional y de esa manera determinamos la calidad de agua. Nosotros, aparte, determinamos la calidad de agua de los balnearios, que va a comenzar ahora el 18 de octubre, que son 5 muestreos, 1 por semana, que se hace el promedio geométrico, y no deben de tener esos balnearios más de 200 miligramos de Escherichia coli por cada 100 gramos de mililitro. Y aparte, en estos momentos, con las bajas caudales del Neuquén, estamos midiendo 8 plantas de tratamiento, es decir, el ingreso del agua a 8 plantas de tratamiento donde la Escherichia coli no puede ser más de 1000 partes por millón, 1000 partes en 100 mililitros de agua. Gracias a Dios, ninguna de estas plantas, el ingreso a estas plantas tiene eso, así que las plantas pueden tratar perfectamente el agua. Nosotros también medimos en los ríos en distintos lugares. En general, la concentración de Escherichia coli se da en las zonas urbanas, especialmente en la confluencia. Esto se hace bimestralmente y en algunos lugares trimestralmente. Y en lugares de conflicto se repite mensualmente. Nosotros creemos que hay puntos que tenemos que mejorar, como son la preconfluencia del Neuquén y la preconfluencia del Limay. Sabemos muy bien que la isla Jordán ha sido desafectada como balneario justamente por la contaminación de Para esto, la provincia de Río Negro está desarrollando la obra de la planta de tratamiento de Cipolletti, que es una de las preocupaciones que se tenía porque no daba abastecimiento al tratamiento de su agua. Y la otra es la planta de tratamiento del Tronador, quien era una de las preocupaciones porque ella trataba el agua de más de 150.000 habitantes de la ciudad de Neuquén. Obviamente también controlamos el agua de la planta de Plotier, la planta de Cinco Saltos, la planta de Centenario y la de Vista Alegre. Estos son vuelcos diferentes. Una vez tratada el agua, tiene una característica del agua de tratamiento a diferencia del agua que tiene que ser tratada. Aparte, el EPAS controla la calidad del agua de los ciudadanos en la canilla, ya dentro de la potabilidad, cosa que nosotros no hacemos. Es decir, nosotros le damos la calidad del agua antes de que sea tratada, el EPAS
da la calidad de agua después de que es tratada. Nosotros también consideramos los vuelcos una vez que recoge el EPA, el agua, y la manda a sus plantas, una vez que la vuelca a los ríos, nosotros también hacemos los controles. Habida cuenta de esto, nosotros estamos procurando, y la provincia de Río Negro ha hecho punta, que es vuelco cero. El vuelco cero es que nosotros queremos que las aguas tratadas por las plantas de efluentes se lleven a la barda para pastoreo, para regar forestaciones o para cualquier otro uso que crean conveniente, no volcarla al río, porque nosotros todavía, gracias a Dios, no necesitamos del agua de esas plantas para poderla reusar. Por ahí otra de las cuestiones hablando de esto, ¿no? Del cuidado del agua. ¿Hay una buena articulación entre Río Negro y Neuquén en cuanto a las políticas relacionadas al cuidado del agua? Sí, nosotros tenemos con Río Negro y con Neuquén, hemos pedido a la legislatura, hemos formado una comisión conjuntamente con la autoridad de Cuenca para hacer leyes espejo. Quiere decir que las leyes ambientales o de tratamiento que tenga Río Negro las tenga también Neuquén, o si las que tenga Neuquén, que las haga Río Negro. Y anualmente tenemos que presentar nosotros a esa comisión el informe de todas nuestras evaluaciones de calidades de agua. Aparte, la provincia de Neuquén tiene un comité de emergencia hídrica, en el cual semanal, quincenal o mensualmente se llevan todas las preocupaciones, que está integrada por Recursos Hídricos, el EPA y la ciudadanía, organizaciones sin fines de lucro o de la sociedad que también participan. También participa, por supuesto, la autoridad de Cuenca. Y además, con Río Negro y Neuquén, tenemos un comité de emergencia de emergencias ambientales, ya sea cualquiera de ellas, no solo los vuelcos de contaminantes, ya sea alcohol u otro, o cualquier accidente que pueda ocurrir, como ha ocurrido con camiones con gasoil o nafta que han volcado en nuestros lagos o en nuestros ríos, que tienen que ser tratados y aislados a los efectos de que no llegue a las plantas de tratamiento y no llegue por ende a la ciudadanía. Claro, justo eso te iba a preguntar. ¿Se tiene algún tipo de porcentaje de los responsables, si son más responsables la población que las empresas, por ejemplo, en cuanto a la contaminación? Bueno, esto es un poco aleatorio, porque el problema de la ciudadanía es que no se conecta a las redes de tratamiento de residuos cloacales. Es decir, Arroja, por ejemplo, el Durán es uno de los ejemplos más graves que tenemos, el Villa María. Estoy hablando siempre de Neuquén porque es lo que más conozco, no conozco tanto Río Negro. Entonces, en Río Negro tenemos problemas también con los desagües. La gente no solo se instala al lado de los desagües, sino que también vierte sus líquidos allí. Pero en general, cuando una planta de tratamiento funciona mal, bueno, ya es mucho más grave que cualquiera de las situaciones que estoy marcando. Las empresas en general, como tienen plantas en los parques industriales, y los parques industriales tienen planta, queremos que está más limitado eso. A veces el arroyo, el canal Los Milicos es el que a veces puede traer algún problema por alguna descarga de alguna de las industrias que está a la vera del mismo. Pero porcentajes muy distintos. Claro. Ahí me llegó una pregunta y dice, ¿cuál es la opinión que tiene Elías como ingeniero y representante de la autoridad de Cuencas o propuestas que tengas para suavizar o poder salir de esta emergencia hídrica? Bueno, para salir de la emergencia hídrica se necesita la concurrencia de la responsabilidad individual en una acción comunitaria. El ahorrar siempre, yo que soy ya bastante antiguo, a mí se me enseñó a ahorrar no solo dinero, sino a ahorrar luz, a ahorrar agua,
porque siempre atiende no solo al bolsillo, sino a una conciencia de que el otro existe, que hay que ser solidario con el otro. Y ser solidario no es darle plata al otro, es dejar que use también lo que vos usás. Entonces, el hecho de usar y no abusar es también un acto responsable individual que hecho comunitariamente da resultado. Entonces, lo que digo yo es que no dejemos correr la canilla de agua, no tomemos duchas de media hora, no llenemos la bañadera y quedemos allí retosando en el agua, no cerremos las canillas cuando nos afeitamos, hagámoslo con conciencia, no dejamos correr el agua, si una canilla pierde, arreglarla, etcétera. Eso va en favor no solo individual, sino también de la comunidad. Y lo mismo la energía eléctrica. Hay que apagar la luz, hay que apagar la computadora, hay que apagar la televisión de noche, hay que desenchufarla. No es suficiente apagarla, sino desenchufarla porque quedan prendidas. Es decir, hay pequeños actos que cuando se multiplica por los millones de personas da resultado a la sociedad y al país. El país está gastando miles de millones de dólares en combustible para poder abastecer de energía. Es también colaborar con el gobierno o con los gobiernos a los efectos de que esos dólares sirvan para otra cosa y no para quemarlos en la generación de energía eléctrica. Claro, todas estas opiniones que está dando es lo que podríamos hacer como ciudadanos, ¿no? Así es, la responsabilidad individual multiplicada es solución. El cambiar una lamparita inalámbrica por una de bajo consumo o una LED es una responsabilidad nuestra. Y no decir, bueno, pero ¿qué voy a solucionar yo? Sí, si otro como yo hace lo mismo y muchos como yo hacen lo mismo, todos damos una solución. No hay otra salida. En una comunidad tenemos que actuar en conjunto, preguntarnos menos y criticar menos y actuar más con una responsabilidad individual hacia el otro. Tenemos los argentinos un problema que es no ver al otro, no lo vemos en el tránsito, no lo vemos en la bicicleta, no lo vemos en la moto, no lo vemos al otro. El otro pareciera que no existiera si no me afecta individualmente a mí. El otro existe siempre. Y nosotros tenemos que estar siempre atentos a que el otro existe y tiene el mismo derecho que yo a tener agua, a tener luz, a tener un espacio, a transitar. Bueno, Elías, te agradecemos mucho estos minutos que te robamos de tu tiempo. La verdad que es sumamente valioso y esperemos que la próxima vez que nos encontremos en una entrevista tengamos mejores noticias sobre la cuestión hídrica. Mire, yo lo único que quiero decir es lo siguiente, para dejarles a ustedes un mensaje y una próxima. Primero, agradecerles enormemente, para mí es un orgullo que ustedes me consideren para una entrevista, eso es muy importante desde el vista personal. Pero la cuenca tiene la posibilidad de tener recursos para que la agenda política de los hombres que nos gobiernan puedan disponer de recursos para resolver estos problemas de contaminación y de abastecimiento. En 2 años más se vencen las concesiones hidroeléctricas. Estas presas no han sido bien administradas por la Nación y nosotros queremos que se aplique la Constitución y que Río Negro y Neuquén administren estas presas y sus recursos, poderlos aplicar no solo en la construcción de presas, sino en reparar el dique Ballester y en aplicarlo a la contaminación de nuestros ríos. Ser severos, controladores, pero con recursos a los efectos de hacer las plantas necesarias y el tratamiento necesario y darle la posibilidad a nuestros ciudadanos de que tengan un respeto hacia el ambiente. Esto posiblemente sea motivo de otra charla y se las dejo, porque en 1 año y medio vamos, o 2 años, vamos a estar discutiendo esto o que tiene que tener. Esa es una propuesta que yo les hago. Así que muchas gracias por todo y los saludo cariñosamente y espero que tengan éxito en todas sus gestiones. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Elías Zapac, representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, la AIC.